Yo le he titulado a este mensaje, Asegúrate dónde pasarás la eternidad. Ese es el título que le he colocado al mensaje de hoy. Asegúrate dónde pasarás la eternidad. Esta semana me ha tocado compartir el Evangelio con algunas personas y ayer puntualmente lo compartí con un mecánico amigo que me ayuda, que me arregla el coche, y que hace una semana un cliente le llevó su camioneta el día lunes, el día martes tuvo una llamada con él y el día miércoles perdió el contacto y el domingo pasado falleció. Y así de rápido estamos y así de rápido ya no estamos. La vida no la tenemos comprada, mas sí la vida eterna. Alguien la compró, alguien compró la vida eterna. En este mundo estamos de paso. Aquí tenemos un contexto religioso entre Nicodemo y Jesús. Y es importante entender los contextos religiosos porque tú tienes uno y yo también tengo uno o tuve uno. Yo he querido en estos más de 33 años de conocer la palabra de Dios y al Dios de esta palabra, de ir rompiendo contextos religiosos. Y acá tenemos uno que es el de Nicodemo y Jesús. El versículo anterior del capítulo 3, versículo 1 dice así: y no tenía necesidad Jesús de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Así que vamos a agregarle una palabrita al versículo 1 del capítulo 3. La palabrita es más. Y vamos a leerlo así. Más había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo sí tenía una fe genuina y sincera en saber quién era Cristo y para qué Cristo había venido. Y acá vemos a Nicodemo que se presenta con Jesús y se presenta de noche. De noche se presenta porque le daba vergüenza, porque él era un maestro religioso. La gente lo identificaba como un conocedor de la palabra de Dios. Y es interesante lo que Nicodemo le dice al Señor Jesús, porque acá está el contexto religioso que tenemos que nosotros evidentemente romper para venir a Cristo. Jesús le dice, Nicodemo dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo rabí, que significa maestro. Sabemos, dice el texto, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Nicodemo se acerca a Jesús como muchos de nosotros nos acercamos en algún momento a Dios, como algo que puede llegar a ayudarnos, pero no lo estamos viendo como Dios. No lo estamos viendo como la deidad, no lo estamos viendo como el todo suficiente, como el soberano, como el todopoderoso, como el Padre eterno, como el príncipe de paz, como el admirable, como aquel que todo lo sabe, todo lo puede, está en todos lados. Nos acercamos con un concepto muy religioso, muy vago de lo que es Dios. Y así se acercó Nicodemo, pero se acercó, y eso es lo importante. Quizás como tú, que tienes un concepto, un contexto religioso de Dios, pero que todavía no se te ha revelado a ti quién es Jesucristo y para qué Jesucristo se quiere revelar a tu vida. Aquí Nicodemo tenía, recuerden, el contexto de la religión mosaica, que era a través de la ley y que por la ley se obtenían diferentes tipos de cosas. Lo que Nicodemo tenía en mente que a través de los esfuerzos, a través de los cumplimientos de ciertos ritos, se podía encontrar salvación, se podía encontrar redención. Pero miren lo que le dice Jesús en el versículo 3. Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, Nicodemo reconocía que no era cualquier persona, pero lo reconocía como un maestro, dice el texto. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el versículo 3, Jesús le contestó, en verdad te digo. En otra versión dice, de cierto, lo que yo te voy a decir es muy importante, Nicodemo. Traducido significa eso. Y dice aquí, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La idea de nacer de nuevo
que Jesús le está diciendo es: Nicodemo, con tu contexto religioso no vas a poder ver el propósito por el cual yo he venido aquí a este mundo. En pocas palabras, la religión ha venido a poner una venda en nuestros ojos de para qué Cristo vino al mundo. Y es por eso que Jesús le habla de un nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Y la idea de nacer de nuevo habla de nacer de arriba, nacer de lo alto, de algo que se va a levantar. Claro, porque cuando tú empiezas a caminar la vida con la perspectiva de Dios, de la palabra de Dios, con una relación con Él, tú no vives al nivel de lo que vive este mundo. Si vives en el mundo, si escuchas las noticias, si trabajas, si estudias, si sueñas, pero tus sueños, tus trabajos, tus momentos de vida no están sujetos, no están controlados. Y déjame decirte algo, ni la misma iglesia ni religión están controlados por nuestras formas de pensar, filosofías, sino por las creencias que tenemos y por ellas nos movemos. Y Jesús le dice aquí: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, y dice Jesús, no puede ver el reino de Dios, no puede entender para qué yo vine. Miren la postura o el patrón religioso, quizás externo, que Nicodemo seguía mostrando, que nos pasa a nosotros muchas veces, porque Nicodemo le contesta. Y miren cómo Nicodemo obvió algo importante que Jesús le dijo, y eso a veces nos pasa a todos nosotros. Versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí Nicodemo usa un cierto sarcasmo religioso. Y a veces somos así nosotros, religiosamente hablando, somos sarcásticos. Cuando se nos dice algo que tiene que ver con una realidad que quizás nosotros no tenemos o no entendemos, caemos muchas veces en esos sarcasmos religiosos. Pero ¿qué fue lo que obvió Nicodemo aquí? ¿Qué fue lo que obvió? Una palabra o una frase importante. Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo. Y en ningún momento Jesús le estaba hablando de que Nicodemo entrara en el vientre de su madre por segunda vez. Porque Nicodemo tenía un concepto muy arraigado en su cabeza. Y así nos pasa a todos nosotros. Traemos conceptos, preconceptos muy arraigados en nuestras cabezas de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Biblia, de las religiones, y tenemos una ensalada en la cabeza. Y cuando se nos habla de lo que se necesita para estar seguros dónde vamos a pasar la eternidad, como que queremos procesar todo eso con nuestras ensaladas en la cabeza, nuestros preconceptos, nuestra forma de pensar mundana, que era lo que estaba pasando aquí con Nicodemo. Pero Nicodemo obvió eso. Lo que yo te quiero decir, no podemos obviar la palabra de Dios, lo que Dios dice, para estar seguros de dónde queremos pasar la eternidad. Porque hoy puede ser nuestro último día. Y hoy tú puedes estar seguro de dónde pasarás la eternidad. Y nuestra oración, nuestro ruego, como el de Dios, es para que tú la pases con Él en el cielo. Versículo 5, Jesús respondió. Vean el diálogo. Jesús habla Nicodemo, uno pregunta, el otro contesta. Vean el diálogo, porque así es la interacción para encontrar la salvación. No hay un monólogo, hay un diálogo. Versículo 5, Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, o podríamos cambiar la I por esto es, porque agua y Espíritu pueden ser el mismo Espíritu Santo, que aquí en la Biblia lo tenemos en mayúscula, la tercera persona de la Trinidad. También agua en la Biblia representa la palabra de Dios. Y dice Jesús, vean aquí, Jesús derribando los conceptos materiales, mundanos, religiosos, filosóficos de Nicodemo, que era un maestro religioso, con mucha atención eso, y le dice:
En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús le va a reforzar esta verdad, este concepto. Y dice en el versículo 6, lo que es nacido de forma humana, ¿qué produce? Humanidad. Lo que está diciendo Jesús aquí, lo que es nacido de la carne es decir, cuando nosotros nacimos del vientre de nuestras mamás, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa con la que nacimos por primera vez nos sujetó a una condición culpable y condenatoria por el pecado, que nació en la desobediencia de Adán y Eva. Y por esa desobediencia pasó ese nacimiento a todos los hombres. Nacimos en pecado. ¿Y de qué está hablando aquí Jesús? La humanidad es débil. La humanidad es pasajera, es momentánea, es sujeta a cosas frágiles. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y cuando le dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, nuevamente le está diciendo aquí Jesús a Nicodemo, que el Espíritu es un espíritu que da vida, es un espíritu dinámico, es un espíritu que nos conecta con la verdadera vida, que muchos desconocemos hasta que esa venda religiosa, que esos conceptos, que esos pensamientos que traemos son truncados por Jesucristo, no por un predicador, no por una religión más, sino por Jesucristo, porque es a donde queremos llevarte, a Jesucristo. Y dice el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. ¿Sí ves las veces que repite Jesús esto? Hay un énfasis añadido de Jesús. Jesús tiene algo bien en mente con Nicodemo. ¿Y qué crees? Jesús lo logra. Porque tú lo vas a ver en el Evangelio de Juan capítulo 19, que el mismo Nicodemo estuvo presente cuando Jesús murió y llevó incienso. Y dice el versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y Jesús dice esto, y aquí Jesús va de vuelta a derribar el tema de la religión, de la religiosidad. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, Dios usa lo que quiere usar en la manera en que la quiere usar para que tú y yo entendamos para qué Jesucristo vino al mundo, para qué murió en una cruz, para qué resucitó al tercer día y por qué yo hoy a mis 45 años puedo estar seguro de que si me encuentro con Dios y Dios me pregunta supuestamente, Pablo, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Yo puedo darle una respuesta segura a Él. No importa que yo haya nacido en un país extranjero, que haya nacido en una familia humilde, que haya tenido hermanos con problemas, con adicciones, que haya quedado huérfano. No importa nada de eso. Lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo nuevamente es, mira, Nicodemo, tienes que quitarte de la cabeza que la salvación solo va a venir si tú eres de tal religión fulana de tal. O si tienes tal posición, o si cuentas con estos beneficios. No, acá le está diciendo Jesús que el viento sopla donde quiere. ¿Cómo tú puedes controlar eso? Tú no lo puedes controlar. Tú no puedes preguntarle al viento, oye viento, ¿de dónde vienes? Porque eso es una vez más soberanía del que creó al viento, que es Dios. Pero miren lo que dice el versículo 9. Dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Es una gran pregunta. Y es la pregunta que tú y yo tenemos que hacerle a Jesucristo y Él la va a contestar. Pero miren lo que dice aquí el versículo 10. Jesús le respondió, tú eres maestro. ¿Cómo vino Nicodemo a Jesús? ¿Qué le dijo? Rabí. Y tenía ciertas vamos a decir, connotaciones la manera en que Nicodemo vino a Jesús. Y aquí Jesús le dice a Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Tú puedes estar aún en una iglesia cristiana o en la iglesia en la que tú estés, la que sea, y no entender para qué Jesucristo vino a esta tierra. ¿Por qué necesitas nacer de nuevo sin la necesidad de volver al vientre de tu madre y volver a nacer?
Y aquí tenemos, dice el versículo 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes, dice el versículo 11, no reciben nuestro testimonio. Y hay un problema de los seres humanos. La puerta está cerrada y hay un gran candado llamado yo, que no le abre la puerta a Cristo. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo para que Nicodemo entendiera, comprendiera. Y dice el versículo 12, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? ¿Por qué creen ustedes y yo en esta mañana que Jesús le hace esta pregunta a Nicodemo? ¿Por qué le hace esta pregunta a Nicodemo? Porque ya estaba llegando Jesús a la parte más importante de su mensaje evangelístico con Nicodemo. Y lo quería hacer pensar. Y es lo que todos tenemos que hacer en esta mañana si queremos estar seguros de dónde vamos a pasar la vida eterna, de dónde vamos a pasar nuestra eternidad, porque quizás tengamos 70, 80, 90, no sé cuántos años viviremos, pero la vida continúa y se llama la vida eterna, que Él vino a darnos y a ofrecernos gratuitamente por gracia. Y dice Jesús en el versículo 13, nadie ha subido al cielo sino aquel, el mismo, Jesucristo, que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y fíjense que aquí está hablando de un verbo presente, está en el cielo. Es decir, Jesús no dejó nunca de ser Dios, pero bajó aquí en la tierra y fue 100% hombre. Y lo que está diciendo Jesús aquí es que Él nos trajo ese reino que Nicodemo no podía ver si no nacía de nuevo y no podía vivir si no nacía de nuevo, porque seguía sujeto a ese reino pasado, a esa religiosidad pasada, a esos preconceptos filosóficos pasados, a ese pensamiento mezclado de humanismo con espiritualidad pasado y aún religioso. Y dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y Jesús aquí trae una historia del Antiguo Testamento, hablando ahí de Números capítulo 21, que yo quiero leérselos. Números 21, que dice así. Dice la palabra de Dios, Números 21 del Antiguo Testamento, versículo 4, partieron del monte Hor, estoy en Números capítulo 21, versículo 4, por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo estas serpientes, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, es decir, sobre algo que iba a estar de pie, levantado, bien en alto, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Había desobediencia, había ingratitud, había ignorancia del pueblo en relación a Dios y lo que Dios hace, cómo Dios hace las cosas. Y algo muy interesante aquí, eso trajo muerte. Porque el pecado trae eso, trae muerte. Y la palabra muerte es separación de Dios con nosotros. Separación. Pero ¿qué es lo que dice aquí el texto de Números y lo que Jesús dijo en el versículo 14? Y como Moisés levantó 2 veces la palabra, la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre,
para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, Nicodemo, mira enfrente de ti quién va a estar en un tiempo más adelante colgado bien en alto, en un madero, en una cruz. ¿Para qué? Para que tú voltees y lo veas. Voltees y lo veas y seas lavado, limpiado, perdonado, salvado. Y es lo que Nicodemo tenía que entender. Pero ¿cómo iba a entender esto? Creyendo en la palabra de Jesús. Y ese nuevo nacimiento iba a ocurrir. Yo quiero invitarte en esta mañana a que nazcas de nuevo a través de la persona de Cristo. Quiero invitarte en esta mañana a que vengas a Cristo junto conmigo y le digas a Cristo que necesitas de Él. Necesitas de Cristo. Y quiero invitarte a que quizás puede ser la primera vez que te despojes, porque es la idea de nacimiento, nuevo nacimiento, desprendernos, dejar la vida pasada y comenzar una nueva vida en Cristo, a través de la verdad de Cristo, en una vida completamente limpia por Cristo, creyendo en Él. Lo primero que Cristo quiere hacer es salvarte, como hizo Dios con Moisés para con el pueblo, que miraban la serpiente alzada y eran sanados y vivían cuando eran mordidos. Recuerden que la serpiente es un símbolo de el pecado. En Génesis 3, el engaño de la serpiente. Y lo que Dios usa para traernos paz y perdón. Así que te quiero invitar en esta mañana a que oremos tú y yo. Yo quiero hacer la oración y quiero invitar a que la hagas ahí en tu casa, en tu lugar. A que creas en Cristo. Ora conmigo, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer esta oración. Dile así: querido Dios, me acerco a ti, ante ti que me conoces, sabes quién soy, sabes dónde vivo, sabes cómo me siento, sabes los pensamientos, religión que puedo yo estar teniendo. Pero hoy quiero nacer de nuevo. Quiero dejar la religiosidad. Quiero venir a Cristo. Porque Cristo fue alzado, fue levantado en un madero para morir por mí. Cristo, te necesito. Cristo, creo en ti. Cristo, eres suficiente para darme vida. Cristo, lávame, límpiame. Cristo, levántame del polvo en el que me encuentro en estos momentos de depresión, de tristeza, de vacío, de insuficiencia, de desorden, de caos, de miedos, de inseguridad. Cristo, levántame a través de la vida que tú me ofreces, una vida eterna. Cristo, no quiero ser como los que te rechazaron y no te recibieron. Cristo, te recibo en mi corazón. Te invito a que vengas a vivir a mi alma y la toques y la llenes y la cures y la limpies y vivas ahí, Cristo. Porque quiero estar seguro, Cristo, de dónde voy a pasar la eternidad. Gracias, Cristo, por regalarme esta seguridad. En tu nombre, amén y amén.